Seminario número 8, experiencias de transferencia tecnológica a escala mundial mediante la explotación de patentes. Para empezar vamos a llamar a David Jefferson para que nos cuente acerca del caso de la Universidad de California, Davis. Por favor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, espero que no estén demasiado cansados. Entiendo que han sido 2 días largos, entonces voy a intentar hacer que esta presentación sea lo más alegre posible. Lo importante aquí es mostrar algunas experiencias que hemos tenido, algunos casos de éxito de la Universidad de California, en particular mi campus de Davis, UC Davis. Entonces les voy a hablar un poco de 2 casos particulares, pero primero quiero mostrar una visión un poco más estratégica de cómo pensamos de la propiedad intelectual y cómo pensamos en la transferencia desde nuestra perspectiva. ¿Dónde está? Vale. Y bueno, no sé, antes de empezar, algunas personas me han preguntado sobre mi dirección de correo electrónico. Aparece aquí, se ve un poco pequeño, pero no sé si no lo pueden ver, podemos hablar después. Vale, entonces, para empezar, tenemos aquí un esquema general del flujo de la propiedad intelectual para las invenciones. Seguro que ya todo el mundo ya conoce eso, porque ya ustedes ya son expertos, pero solo para repasar el proceso que nosotros realizamos en nuestra oficina de transferencia, empezamos aquí con la divulgación de invención, es como lo llamamos nosotros, es realmente tenemos un nombre propio que es un record de invention, que es básicamente la información sobre la invención que el inventor entrega a la oficina de transferencia, y luego de ahí repasamos y evaluamos la tecnología y pensamos en varios factores, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, las mejoras de la tecnología en comparación al estado de la técnica o la técnica anterior. También pensamos en las fechas de concepción, las fechas de publicación, si ya existe una publicación. Pensamos en si existe una relación entre el inventor y alguna otra entidad externa, como una compañía financiadora del proyecto o tal vez otra universidad o institución. Y también pensamos bueno, si la invención primero es protegible o patentable, y segundo, si la invención tiene potencial comercial. Entonces, tomamos todo eso en cuenta y después tomamos una serie de decisiones. La decisión más importante para nosotros es si deberíamos realmente proteger la invención. Y esa decisión se basa fundamentalmente en si hay un mercado, si existe algún potencial comercial para la invención. Porque como ya decíamos en las últimas presentaciones, la propiedad intelectual a menudo ahora se ha convertido en como un indicador que quizás esté bien, pero para nosotros consideramos que no tiene sentido proteger una invención si no hay mercado para ella. Si no puede transferirse al mercado, porque para nosotros solo sería un costo innecesario llevar a cabo todo el proceso de patentamiento y luego mantenimiento de la patente si no va a salir al mercado. Entonces, después de nuestras evaluaciones, decidimos o entregamos la solicitud o no la entregamos, o tal vez estaría en suspensión. Y en este caso necesitaríamos algo más de información del inventor, de la parte del investigador, para entender un poco más sobre los 2 aspectos fundamentales, es decir, la patentabilidad y el potencial comercial de la invención. Y bueno, eso aquí es una extensión de
lo que ya mencionaba, que aquí recibimos la divulgación de invención del investigador y después tenemos una serie de transacciones aquí. La universidad es el eje aquí en el centro y se relaciona con la oficina de patentes, tal vez varias oficinas de patentes, si la invención tiene alcance internacional. Y también nos relacionamos con entidades comerciales. Y a lo largo o a través de estas relaciones fluyen varios productos. Por ejemplo, entregamos la solicitud de patente a la Oficina Nacional, recibimos la patente otorgada y también aquí va el proceso de licenciamiento con las entidades comerciales. También cabe mencionar aquí que el investigador normalmente está involucrado por lo menos en ciertas etapas de este proceso, porque siempre es importante obtener más información del investigador y también es importante que el investigador se sienta valorizado también en el proceso, porque necesitamos realmente que esté comprometido a la comercialización de su invención. Sin embargo, no involucramos al investigador en ciertos pasos particulares, como por ejemplo, típicamente no está involucrado en la negociación de la licencia, porque es más la materia de profesionales capacitados en el área. Vale, entonces, estas dos láminas muestran nuestro modelo de transferencia. Ahora voy a hablar un poco de algunos aspectos, algunos conceptos relacionados a la transferencia de tecnologías a nivel internacional. Bueno, como ustedes son expertos en patentes, seguro que ya conocen lo que es el Convenio de París. Es uno de los tratados de propiedad intelectual más antiguos en el mundo. Se formó hace más de 100 años y lo que da principalmente es que hay varios componentes al Convenio de París y muchos de ellos han sido incorporados a tratados subsecuentes, pero algo importante aquí es que el Convenio de París otorga un periodo de gracia, que es decir que una vez que el solicitante de una patente entregue la solicitud en su país de origen, gana un periodo de 12 meses para luego hacer solicitudes en otros países, manteniendo la fecha inicial de prioridad. Ahora, el Convenio de París es un poco menos relevante, porque muchos de los países, como sabemos, voy a pasar eso, ya han firmado también el PCT. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, ¿no? Hay algunos países en la región de América del Sur que aún no son miembros del PCT, entonces el Convenio de París todavía es muy relevante para ellos, como en Argentina, por ejemplo. Pero para nosotros, para ustedes aquí en Perú, para algunos otros países de esta región, el PCT es muy importante. Y lo que hace es crear un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros. Sin embargo, eso no quiere decir que el PCT cree un marco internacional de protección. Es que no te da una protección a nivel mundial, sino es un mecanismo para luego entrar en la fase de protección en cada territorio que sea miembro de este tratado. Pero como vemos aquí tiene muchos miembros, más de 150 ahora, y Perú es un miembro recién, aquí se entró en el año 2009. Y tenemos los miembros aquí, y creo que ya conocen este proceso más o menos, pero solo lo que quiero hacer aquí es contextualizar un poco lo que voy a mostrar luego sobre los casos de éxito de UC porque para nosotros las consideraciones del PCT son fundamentales, porque normalmente para nuestras invenciones tenemos una visión internacional de comercialización, porque
sí tenemos algunas invenciones que se quedan en Estados Unidos, en el mercado nacional, pero para la mayoría de nuestras tecnologías lo que deseamos es ver la comercialización internacional en varios otros países. Entonces, para nosotros la decisión de dónde proteger es fundamental. Y la ventaja del PCT es que pospone por un periodo de 30 meses después de la fecha de prioridad esa toma de decisiones de dónde proteger la invención en otros países, ¿no? Entonces, para nosotros eso nos da algo de espacio, nos da algo de tiempo para buscar licenciatarios en los otros países o pensar un poco en la estrategia de comercialización. Justo, vamos a pasar ahora a este proceso. Recordemos que, como mencionaba ayer, la Universidad de California es un sistema grande, es un sistema de efectivamente 10 universidades distintas que se unen en un sistema que es la Universidad de California y que el sistema ahora está descentralizado. Entonces eso significa que estas actividades de evaluación de invenciones, por ejemplo, que acabo de mencionar, las actividades de protección a través de patentes, licenciamiento, negociación de convenios, de acuerdos de licenciamiento, todo eso hacemos a nivel local aquí en la oficina de transferencia de Davis. Y los otros campus también hacen lo mismo, tienen sus propias oficinas. Y vamos a ver en un par de minutos las diferencias entre las estrategias de los varios campus. También quisiera mencionar aquí que en Estados Unidos tenemos, sé que Jesús lo podría explicar mejor que yo, pero tenemos un sistema un poco particular en Estados Unidos porque no hay muchos países en el mundo que te ofrecen la oportunidad de entregar algo que se llama una solicitud de patente profesional. En algunos otros países así, de hecho estuvimos en China hace un par de semanas y existe el sistema ahí, también en Pakistán estuvimos ahí hace un par de años, pero típicamente lo que se hace en un país es simplemente entregar una solicitud de patente de utilidad, ¿no? Lo que existe en el marco peruano, por ejemplo. Pero lo que se puede hacer es entregar primero una solicitud provisional. Y es un documento, es un formulario muy sencillo, de hecho no requiere reivindicaciones. Sin embargo, nuestro consejo y nuestra práctica en Davis es siempre redactar las reivindicaciones. Y la razón por eso es porque si no incluyes reivindicaciones en la solicitud provisional, pero luego vas a una conferencia, presentas los resultados y otra persona ahí ve lo que realmente has inventado y luego hace una pequeña mejora, por ejemplo, puede que esa persona entregue una solicitud de utilidad, una solicitud no provisional con reivindicaciones muy amplias y después podría ser que tú no pudieras ejercer o utilizar tu invención porque las reivindicaciones de la otra persona serían más amplias. Entonces, bueno, esto es un poco técnico, pero lo importante aquí es que la patente profesional asegura la fecha de prioridad y te da un periodo de 12 meses para luego solicitar una patente no provisional o una patente de utilidad. Entonces, vamos a ver ahora cómo utiliza nuestro campus, UC Davis, este sistema de patentes provisionales. Comparamos dos de las 6, los campus de la Universidad de California. Los números son pequeños, pero es que acá los universidad y vamos a llegar creo que esto es año. Y también el número de patentes activas total que la universidad tiene. Y la comparación aquí es con la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA,
que tiene un volumen, como vemos, mucho más grande de solicitudes, tanto solicitudes como patentes concedidas. Y eso quiere decir que hay más investigación que se lleva a cabo en UCLA, que es, bueno, eso es algo que se esperaría porque es una universidad más grande, tiene más dinero, tiene más historia que ustedes. Entonces, estos números van a resultar en estrategias distintas, y esto es lo que podemos efectivamente ver aquí. Por ejemplo, lo que normalmente hace la OTT de UC Davis es realizar un análisis preliminar antes de solicitar una patente, porque para nosotros los costos son consideraciones importantes. Es que no tenemos una cantidad de recursos ilimitada, y eso significa que queremos tomar una decisión informada antes de entregar una solicitud. Entonces, este análisis nos cuesta más o menos $1,500, bueno, dependiendo de quién hace el análisis, y también solicitamos una solicitud provisional, pues nosotros redactamos reivindicaciones, que es una práctica inusual tal vez, y eso nos cuesta mucho más dinero, porque tenemos que apoyar, tenemos que buscar el apoyo de una firma de abogados externa, y eso por supuesto cuesta mucho dinero, ¿no? Podemos compararlo con lo que hace UCLA, que es simplemente entregar solicitudes provisionales para todas las invenciones que están divulgadas. Entonces eso es muy simple. Ellos reciben la divulgación de invención, dicen, bueno, está bien, cumple con nuestros requisitos, entregamos. Es lo que pasa, y no incluyen reivindicaciones en sus solicitudes. Entonces el costo es mínimo, es solo el costo de la solicitud. Luego vemos que la estrategia de nosotros, de UC Davis, es más costoso al principio, pero a largo plazo es más eficiente, porque así no tenemos que posponer la decisión o la evaluación de cada invención, porque lo hacemos al inicio. También esto es posible porque para nosotros el volumen de las tecnologías que recibimos a través de divulgaciones de invención es más pequeño. En UCLA, aunque la OTT ahí es más grande que la nuestra, aún no tienen la capacidad de evaluar y realmente redactar reivindicaciones para cada una de sus tecnologías, porque recibe muchas divulgaciones de invención. Entonces, para ese campus tiene más sentido esperar hasta que reciba alguna respuesta de la USPTO. Entonces, esto, bueno, algunos detalles más sobre nuestra estrategia. En el 95% de los casos empezamos con una solicitud provisional. Esto es algo muy típico para nosotros, porque es una manera de fácilmente asegurar que tengamos la fecha de prioridad más temprana posible. Después de un año, y esto se basa tanto en el Convenio de París como ahora está incorporado en el TCT, decidimos o entregamos una solicitud PCT o entregamos solicitudes PCT y también Estados Unidos. Eso es si ya tenemos un licenciatario identificado en Estados Unidos. Si no, tal vez solo entregamos la solicitud PCT para posponer más esa decisión. Si sabemos o pensamos que solo va a haber un licenciatario en Estados Unidos y no mundialmente, pues solo entregamos la solicitud de Estados Unidos. Y si nuestra percepción es que no va a aparecer ningún licenciatario, abandonamos la tramitación. Bueno, creo que ya he mencionado bastante estos factores, pero también son consideraciones importantes, ¿no? Y esto aquí también es
yo creo que es uno de los puntos más importantes. ¿Qué es la novedad absoluta? Porque alguien lo mencionó ayer. Pues en Europa, en países como Europa, no estoy seguro si es así aquí en Perú, pero en muchos países lo que requieren es que la invención sea completamente nueva a nivel mundial. Es decir, que no existe nada en el arte previo o en el estado de la técnica que sugiera la invención. Pero en Estados Unidos y en otros países hay un periodo de gracia para los inventores, y eso significa que un inventor puede publicar la información sobre la invención, los detalles sobre la invención, y tiene un periodo de tiempo determinado. En Estados Unidos es de 12 meses, pero está un poco en movimiento ahora en las cortes, pero sí, es de 12 meses para publicar información sobre la patente y todavía mantener su fecha de prioridad. Vale, y otros factores, bueno, el factor comercial más importante para nosotros es si ya existe un licenciatario en el territorio donde queremos comercializar la invención. Vale, aquí tenemos algunos casos. Otra vez la estrategia de UC Davis. Normalmente lo que hacemos es entregar la solicitud PCT después, por supuesto, de la solicitud provisional de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque queremos posponer las decisiones por lo más tiempo posible. Después esperamos los resultados del informe internacional de búsqueda y el informe preliminar de patentabilidad en otros territorios que se realizan en el PCT, en el sistema PCT. Y luego, dependiendo de los resultados y si existe un licenciatario, tomamos una serie de decisiones sobre dónde proteger la invención. En otros casos, entregamos las solicitudes PCT de Estados Unidos a la vez, y eso es, como mencionaba, si ya existe un licenciatario en los Estados Unidos. Vale. Bueno, creo que esto, algunas ventajas y desventajas. Claro que si pospones la decisión por más tiempo, no tienes que invertir recursos, dinero y tiempo en la etapa temprana. Pero eso significa también que tienes que esperar hasta que puedas entrar en el mercado, ¿no? Entonces son un poco los factores a considerar aquí. Ahora vamos a aplicar esta metodología a dos casos en particular de UC Davis y podemos ver lo que ha pasado. La primera tecnología es un interruptor, se llama Optical Network Switch. Es una tecnología de hardware para los sistemas de computación muy grande. Y eso, bueno, es un esquema de cómo funciona, no lo entiendo, porque no soy técnico en esa área, pero es cómo funciona, se supone. Bueno, este sistema, esta tecnología se patentó en Estados Unidos en el 97. Después, esto se patentó a través de lo que eso quiere decir que se entregó una solicitud provisional. Y después del año, del periodo de gracia de un año, la oficina decidió solo solicitar la patente de Estados Unidos, y esto también es después de realizar todo el proceso del PCT. Después de los 30 meses, la oficina no pudo identificar un licenciatario en otros países, entonces se quedó solo con la patente estadounidense. Sin embargo, 2 años después de que haya pasado esto, apareció un licenciatario en Asia, pero como ya decimos, UC Davis no tenía propiedad intelectual
en esos territorios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hasta hoy día la tecnología ha ganado bastante plata para el campus, como 10 millones de dólares, que está bien, ¿no? Y eso es solo a través de ventas en Estados Unidos. Sin embargo, la universidad perdió la posibilidad de captar las regalías en otros territorios, incluyendo Asia, o algunos países en Asia o Europa. Entonces, UC Davis podría haber ganado 10 veces más. Entonces, ¿esto es un caso de éxito o de fracaso? No sé. Es una cuestión de opinión, ¿no? Fue una buena decisión no entregar la solicitud PCT. No sé, es difícil decirlo, ¿no? Porque yo creo que la lección aquí es que cuando tomas estas decisiones, solo tienes la información disponible a mano en ese momento, ¿no? Entonces es imposible predecir si va a aparecer un licenciatario en 2 años. Y cuando tienes información sobre que tendrás que pagar cientos de miles de dólares para entrar en la fase nacional en varios otros países a través del PCT, quizás no tiene sentido en ese momento entregar todas esas solicitudes cuando no tienes un licenciatario. Entonces, según mi criterio, yo veo ese caso como un caso de éxito, aunque quizás la universidad pudiera haber hecho una búsqueda un poco más profunda para un licenciatario en otros territorios. No sé. Pasamos al último caso y aquí termino. Este caso se llama Renaissance Yeast. Son levaduras y, bueno, básicamente son composiciones y métodos para reducir los niveles de sulfato en bebidas fermentadas. Y se utiliza un proceso de transformación genética, es una biotecnología para transformar las levaduras para que reduzcan más los niveles de sulfato en estas bebidas. Y tiene una aplicación muy amplia. Lo más interesante es para el uso en vinos, pero también se podría aplicar en cerveza, por ejemplo, u otros ámbitos también. Entonces aquí vemos la línea del tiempo de cómo ha funcionado este proceso, esta estrategia de protección internacional. Y en contraste al caso anterior, aquí vemos que desde el lado de la universidad entramos en la fase nacional en muchos territorios, ¿no? Entonces en el 2007 entregamos la solicitud provisional. Ya decíamos que es la estrategia típica de UC Davis, ¿no? Después del periodo de gracia de 1 año, entregamos la solicitud PCT y tuvimos un plazo un poco más largo, pero empezamos a entrar en la fase nacional en el 2009 y después se nos concedió una patente en Estados Unidos en el 2012 y también hemos recibido patentes concedidas en varios otros territorios desde entonces. Así que ahora tenemos protección en, toda Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Sudáfrica, Australia, etc. Algo curioso aquí, acuérdense que esta tecnología se aplica para mejorar las bebidas fermentadas, o es decir, el vino, ¿no? Entonces, es curioso que Argentina y Chile no estén incluidos aquí en la estrategia. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, la razón es porque en Argentina todavía es el caso y en el 2007 era el caso para Chile, es que los países no eran miembros del PCT y por eso no entramos en la fase 1. La PCT no se aplicaba para esos países. Interesante notarlo. Bueno, hablemos un poco de los costos de protección.
al menos, y yo creo que hasta hoy día sería mucho más, porque ahora tenemos costos de mantenimiento también para las patentes concedidas, pero gastamos al menos $320 millones, y bueno, como dice aquí, eso es sin contar con los costos de mantenimiento. Es una cantidad muy alta, ¿no? Pero en cambio, la ventaja de eso es que tenemos propiedad intelectual en muchos territorios. Eso es porque tenemos un licenciatario que tiene capacidad o que tiene presencia en todos esos mercados. Según nuestro acuerdo con la compañía, con el licenciatario, la universidad es libre de proteger en los demás territorios donde el licenciatario no esté interesado. Entonces, para nosotros también tenemos una cierta medida de libertad. Y, bueno, creo que eso es todo lo que quería mencionar aquí. Solo quería subrayar un poco el contraste entre los dos casos y decir que para nosotros la evaluación siempre es caso a caso así. No se puede prescribir así una estrategia, aunque hay algunos aspectos comunes, como siempre o normalmente empezamos con una solicitud provisional y luego pasamos a una solicitud PCT, pero es que mucho depende de la información que tengamos en el momento de tomar las decisiones. Vale, y para acabar, esta es la misma lámina que mostré ayer. Sé que hay algunas personas interesadas en asistir a la Academia de Licenciamiento que tenemos en Davis este año. Es del 19 al... perdón, las fechas aquí son del año pasado. Del 18 al 29 de junio del próximo año. Así que escríbenme si están interesados y yo les mando toda la información necesaria. Entonces con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, David, por compartir con nosotros la experiencia de temas de transferencia de tecnología de la Universidad de California, Davis. A continuación, invito a Raimundo Ubieta, director de patentes del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica de La Habana, para que nos cuente acerca del caso del Centro de Ingeniería Genética y a continuación, invito a Raimundo Ubieta, director de patentes del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica de La Habana, para que nos cuente acerca del caso del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica. Bueno, yo le pido disculpas porque me toca el último. Yo sé que el último es un poco... ya mucha gente quiere terminar, ¿no? Pero bueno, trataré de ser más o menos breve y me voy a apoyar bastante en todo lo que acaba de decir David, porque tiene mucho que ver también con lo que nosotros hacemos, o al menos es una versión, no es que sea exactamente igual, te van a ver que no es igual. Yo me voy a parar aquí ahora un poco distinto como me paré la otra vez, sino lo voy a ver desde el punto de vista de empresa y cómo nosotros lo hacemos, pero bueno, para que tengan las dos variantes, ¿no? Y voy a terminar con un ejemplo de nosotros como una universidad, que viene siendo el ejemplo más probable que ustedes tengan, ¿no? Bueno, esto yo se lo dije ya, lo voy a pasar rápido. Quiénes son, el centro que trabaja todo desde la investigación hasta la... y todo esto, bueno, todo esto se lo expliqué. Ahora, aquí vuelvo a repetir nada más que la diferencia nuestra en la forma en que yo voy a ponerla de cómo hacemos las cosas es que nosotros no terminamos aquí como termina las universidades o los centros de investigación, nosotros terminamos aquí atrás. Y aquí, como ya yo había explicado ayer, bueno, vamos en busca de licencias, etcétera, que nos hagan llegar lo más rápido posible hasta aquí atrás. Pero el hecho de tener este pedazo aquí es lo que nos diferencia. O sea, como decía David, las universidades no tienen eso. Bueno, mayormente, puede ser que alguno tenga algo, una empresa colateral, ¿no? Pero las universidades no tienen esto y por tanto la decisión suya termina aquí. Y es la decisión tan difícil que él contaba, ¿no? Que yo un poco había mencionado también en el día de ayer. Nosotros tenemos un poquito la ventaja
de que como nosotros sí tenemos esta estructura aquí atrás, me puedo dar el lujo de aguantar más la patente, porque bueno, puedo decidir, aunque no encuentre un licenciatario, seguir yo solo hasta aquí atrás, si tengo capacidad para hacerlo. No siempre tengo capacidad para hacerlo, pero digamos. Entonces, bueno, como empresa vendemos en todos estos países, digo, para que tengan una idea más o menos del tamaño, digo, del tamaño de la actividad, ¿no? Bueno, tenemos productos comerciales, etcétera, pero bueno, no me voy a tener mucho ahí. Ajá. ¿Cuál fue el origen? Y de hecho es prácticamente el origen del auge fuerte que asumió, que se sumó Cuba en la cuestión de propiedad intelectual. A partir de toda la estrategia de desarrollo de la biotecnología cubana, que fue una apuesta a un desarrollo económico, pero una apuesta cara. Una apuesta cara, hubo una inversión gigantesca, básicamente 100% nacional, y había que defenderla de todas maneras, ¿no? O sea, porque si fracasaba era un fracaso grande, ¿no? Y eso llevó, bueno, para defender eso, bueno, en primer lugar el desarrollo de recursos humanos, que bueno, si ya más o menos los teníamos, lo que había que aumentar el desarrollo en una rama que en Cuba no se trabajaba. La integración de los centros de investigación, desde la investigación hasta el proceso productivo, y a su vez entre las propias instituciones. Tenemos una integración muy grande. Tenemos muchas invenciones que las hacemos entre varias instituciones, y también colaboramos de una manera en que si yo tengo un equipamiento que es muy costoso, le doy servicio a otras instituciones, y así al revés, ¿no? Con eso abaratamos un costo. Tuvimos que plantearnos, esto se ve muy chiquitico aquí, parece muy elemental, pero no lo es tanto en la investigación, planteando objetivos muy bien definidos para poder ir adelante, porque si esto no lo defines muy bien y no lo chequea que se continúe bien definido, se te abre demasiado y al final no puedes con eso. Y bueno, fuimos una estrategia también de empezar un poco con productos que ya estaban con sus patentes vencidas, hacer lo que le llaman Me Too, ¿no? De que bueno, yo cojo más o menos la idea de la invención, y aunque tenga que inventar algo, no es completamente, y de ahí sacar experiencia y buscar productos de alta tecnología. Y de ahí, como digo, entonces se empezó a implementar en el país una fuerte, en la rama nuestra, una fuerte política de propiedad intelectual, porque era lo que iba de verdad a dar la protección a todo esto. Esto ya se lo expliqué la vez anterior, lo voy a pasar también en aras del tiempo, pero bueno, es la estrategia que sí seguimos en todos los proyectos. La política científica del centro es muy importante porque, como ya digo, todo el éxito que podamos tener no va a depender en la institución nuestra de la investigación. Lo que no tengamos en la investigación no lo vamos a tener, porque no hacemos productos de otro tipo. Y bueno, tenemos una rama de investigación muy amplia, o sea, abarcamos todas las ramas, también un poco porque fuimos el primer centro de biotecnología de Cuba, y como era el que debía dar el impulso al resto, abarcó todas las ramas. Hoy en día hay muchos otros centros, pero se dedican más a ramas específicas, ¿no? Nosotros las abarcamos todo eso. Para el grupo nuestro que trabaja en propiedad intelectual es un reto, porque igual tengo que discutir con investigadores un asunto de agricultura, que de animales, que una vacuna humana, que un diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es importante que seamos investigadores, por lo menos para entenderlo, ¿no? Porque, entonces es un reto, pero bueno, como investigador sí les digo que bueno, me siento satisfecho, ¿no? Me gusta. La política científica, más o menos, como les decía, está dirigido a obtener productos innovadores en todos los sentidos, y que sean lo más exclusivos posible, y eso conlleva todos los más objetivos que están abajo, esto lleva ensayos clínicos de alto estándar, etc. Y bueno, tenemos una cantidad de proyectos que son todos estos. Bueno, aquí, estos son productos. Estos son proyectos que ya algunos ya empiezan a ser productos, y estos son, bueno, son como una especie de escalera para garantizar una salida constante de productos. Bueno, ahora aquí los ejemplos. Este es el producto líder nuestro y el líder de la biotecnología en Cuba también, ¿no? Es un producto único, es un producto para el tratamiento de la úlcera del pie diabético. No sé si conocen, bueno, los diabéticos muchas veces terminan con úlceras muy graves que mayormente llevan a amputación de los miembros inferiores.
Nosotros logramos un producto que es el único que existe en el mundo hasta hoy todavía, ya está patentado, que evita la amputación, logra curar esas úlceras muy graves, y logra una disminución de la amputación hasta un 70%. Todo eso se patentó y lo traigo de ejemplos más, le voy a decir de la universidad, lo se lo digo al final, pero bueno, estoy diciendo algunos casos que bueno, sí han sido exitosos como producto y como licencia también, porque todo este desarrollo que ha sido largo, en algunos lugares lo hemos podido llevar solo, en otros no, y lo que hemos dado licencia con derecho al mercado al licenciatario para ir de forma conjunta a determinados mercados. Y ellos ponen experiencia, o ponen dinero, o ponen el desarrollo de ensayos clínicos, o determinado nivel de expertise que nosotros no tenemos. Y bueno, ha sido, ya digo, ahí está la patente en todos los lugares donde está otorgada la patente, incluido Brasil, que es el molusco que ya está otorgado. No, pero hay que decir, yo estaba diciendo que es verdad que nosotros sí teníamos ese mismo problema, pero se ha eliminado prácticamente. O sea, ahora eso es un producto que ya lleva un tiempo. Este acaba de salir el año pasado, se acaba de registrar en Cuba y ahora se está registrando en otras partes del mundo. Es un producto también con patente, aquí le estoy poniendo, le estoy poniendo un ejemplo de patente, pero de una de las patentes, esta es la europea, que es para el tratamiento de la hemorroides agudos, o sea, y que evita en gran medida, ya en la crisis más aguda, evita en gran medida la cirugía. Esto no es una enfermedad mortal, pero sí muy molesta, ¿no? Y con una incidencia bastante alta. Y hicimos lo mismo, estamos con algunas licencias en algunos mercados, en otros mercados hemos ido nosotros solos, y en estos momentos tenemos ya licencias en algunos países hasta de Europa que se están. Este es otro producto que acaba de salir también este año, se está registrando en el extranjero en este momento, para los carcinomas vasocelulares. Estos es un tipo de cáncer, pero más benigno, digamos. Normalmente esto no lleva a la muerte, pero son tumores que salen mayormente en la cara, como ven las fotos ahí. Y la solución que tienen, que ya cuando están en esos estados, es cirugía, pero cirugía en esos lugares en la cara se hace muy difícil. Entonces el impacto es ese, que ustedes sin hacer cirugía logran, bueno, ahí pueden ver antes y después un buen resultado. Y esto también ha sido, ahora se está licenciando en algunos otros lugares, porque cuando yo digo que está introducido en Cuba y en algunos lugares, pero en otros hace falta estudio clínico, para más desarrollo, y ahí entonces es donde vamos a buscar las licencias. Esto igual, esto es un péptido para el tratamiento de la artritis reumatoide. Ya esto no es un producto, esto todavía está en proyecto, y ya como proyecto esto empieza ahora en ensayo clínico, y también está licenciado en Eslovaquia, creo que Turquía y algunos otros países que se están ya empezando a licenciar, en China también, para de forma conjunta ir entonces al desarrollo final del producto, también con resultados muy importantes. Otro ejemplo, bueno, lo voy a pasar más rápido los ejemplos, porque esto es de una vacuna que se usa también para el cáncer, pero básicamente lo más adelantado es para la degeneración macular, es una enfermedad de la vista que puede dejar ciego. Y bueno, también con fuerte impacto, que se está negociando también ya con licencia, tienen licencia ya en algunos lugares, en algunas compañías de diferentes partes del mundo. Esto es algo parecido para las enfermedades cardiovasculares. Y en la rama agropecuaria, esto es una vacuna contra la garrapata del ganado bovino, que también ha sido exitosa, disminuye las enfermedades provocadas por el ganado, disminuye también el intervalo en que uno le da los baños químicos a las vacas, y aquí cambié completamente de tema, pero es otra rama, y que también todas estas son ejemplos de patentes otorgadas, pero que además han sido licenciadas o negociadas de alguna manera con distintos panes. Y aquí inclusive, bueno, un ejemplo de transgénesis, en el caso de la soya, es el único evento transgénico que se ha reportado hasta ahora, también con un patente, para evitar la roya asiática, que es la enfermedad más abundante en la soya. Y lo que queremos ahora es, ahora lo que estamos ahí, no estamos todavía, no tenemos licenciatario, pero estamos en la fase de buscar los licenciatarios, porque los licenciatarios van a estar específicamente en los grandes productores de soya del mundo, Estados Unidos, no sé si lo lograremos, pero por un problema político, no económico.
Está China, Brasil, la Argentina, que son los mayores productores de soya en el mundo. Esta es la situación actual de patentes de la institución. Tenemos activas 63 invenciones, que bueno, cuando usted las reparte por todo el mundo son casi 1.400 solicitudes, entre solicitudes y patentes, porque no todas están otorgadas. Hay un 72% de patentes otorgadas. Esto fue como cerró más o menos, digamos, a nivel de junio, primer semestre, porque esto varía un poco. Y alrededor del 60% son patentes que están ya negociadas, algún tipo de licencia, algún tipo de acuerdo con diferentes compañías del mundo. Básicamente, como patentamos, bueno, en esos lugares que ustedes ven ahí, todo lo que es primer mundo, los llamados países del BRIC, Argentina, Corea, México, y bueno, algunos restos del mundo que tienen más que ver con, depende del objeto de invención, ¿no? Bueno, hay productores que están en otros lugares. Aquí incluimos Argentina, nosotros siempre incluimos Argentina, lo que pasa es que es verdad lo que dice David, Argentina no está en el PCT, entonces tenemos, cuando usamos el PCT, entonces tenemos que incluir a Argentina por la vía normal, o sea, tenemos que ir paralelo PCT y algún que otro país que tenemos interés, y Argentina es casi fijo, ¿no? Que lo ponemos por el tipo de mercado. Esa es la situación actual, los numeritos corresponden actualmente a la cantidad de patentes o solicitudes que tenemos en cada uno. En caso de Estados Unidos tenemos 58, 60 en Europa. Y transferencias de tecnología que se han realizado de diferentes lugares, incluido de los aquí representados, está Brasil, en India, Venezuela, Vietnam, Irán, China, bueno, que han sido, no todas ellas han sido base de patentes, por cierto, en una transferencia de tecnología han sido base de know-how. Entonces, este es el ejemplo que les decía. Esta es una vacuna, actualmente ya es este producto. Empecé con una diapo porque es el final, pero bueno, este es el producto en que se llegó. A partir de un proyecto, esto fue un proyecto de colaboración que existió ya hace unos años, entre la Universidad de La Habana y la Universidad de Ottawa de Canadá. Estaban colaborando en tratar de lograr una vacuna contra el hemófilo influenzae, que es lo que da la famosa meningitis, un tipo de meningitis o de otro tipo de enfermedad también relacionada. Y con esa colaboración ellos llegaron a sintetizar de forma química un antígeno con muchas potencialidades de que sirviera como, en animales al menos se había probado, como un buen antígeno para una vacuna contra esta enfermedad. No es la primera vacuna que existe contra eso, lo que sí, no se había hecho nunca una vacuna con un antígeno sintético como tal. Y podría tener una serie de ventajas grandes. Entonces, lo que ellos tenían como resultado de la evaluación era eso, el proceso de síntesis química, único de esa forma, y bueno, que terminaban un producto muy químicamente definido, porque las vacunas normalmente se usan en este tipo de enfermedad, son vacunas del virus atenuados o pedazos del virus, etc., que pudieran teóricamente tener más problemas. Aquí ellos vieron que, bueno, la novedad, los resultados eran novedosos, tenían un proceso de síntesis de alta reproducibilidad, etc., pero empieza a pasar lo mismo que estaba contando Debbie hace un rato. Ellos no tienen cómo desarrollar esto, o lo licencian inmediatamente o lo más rápido posible, o ellos van a tener que abandonar la patente cuando la tuvieron, porque ni siquiera tenían patente en ese momento, estaban pensando antes de tener la patente. Este es el proceso de síntesis, no me voy a detener eso, es un proceso muy químico. Y vino entonces la presentación PCT. Desde antes de ellos decidir ni siquiera hacer la primera solicitud, ellos entraron en contacto con nosotros para ver el interés que nosotros podríamos tener en una cosa de este tipo. Bueno, se firmaron acuerdos de confidencialidad, etc., porque ni siquiera tenían patente todavía. Y nos interesó el asunto, y entonces, bueno, ahí ellos presentaron primero, durante ese trayecto ellos presentan para tener una fecha de prioridad en medio de toda esa discusión, y después, bueno, ya cuando nosotros aceptamos la posibilidad de hacer ser los licenciatarios de esa tecnología, entonces sí ya salen ya como patente como PCT, ¿no? Una solicitud PCT, que como ustedes ven aquí los titulares son la Universidad de La Habana y la Universidad de Ottawa de Canadá. Aquí, en esta presentación, que no esté muy ¿cómo se llama?, relacionada con estas cosas de PCT,
a lo mejor lo digo por gusto, a lo mejor todo el mundo lo sabe. Aquí están todos los países PCT, porque aquí todavía no se han definido en los países que yo quiero, ¿no? Hasta los 30 meses. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, deciden, como ya decía, licenciar esto al centro nuestro. Ahí lo que aparece como Biotech es la firma que a nosotros nos representa comercialmente, pero al final es el Centro de Ingeniería Genética y Tecnología. Y fuimos entonces a una licencia. La base de la licencia fue esa, para no hacer el cuento demasiado largo. Los titulares sigan siendo ellos, por supuesto. Fue una licencia exclusiva para todo el mundo. Ahora, acuérdense que lo que existía nada más que es lo que yo les decía en el día de ayer, no sé si recordarán, no sé si todos los que estaban aquí ahora son los mismos que estaban aquí. La evolución de un producto biotecnológico hasta que llega al mercado. Uno presenta la patente, como este es el caso, con los resultados prácticamente del laboratorio, un poquito más para demostrar algo, ¿no? Un concepto. Pero de ahí a que eso se haga efectivo, hay un riesgo muy grande, porque un proceso químico, en este caso, pero puede ser otra cosa, en el laboratorio no necesariamente es escalable, ni necesariamente va a producir después el mismo producto a nivel de producción de alto estándar, de alta capacidad, ni tampoco va a tener los mismos resultados. O sea, eso es un riesgo. Y entonces, bueno, en esto sí, el riesgo lo asumía totalmente el centro nuestro. Y lo que se hizo esto, nosotros asumimos todo, ellos nos daban la licencia exclusiva en el mundo entero a cambio de que nosotros asumíamos todo el desarrollo, la producción y comercialización arriba. Todo lo que era la tramitación y los pagos, los costos, también lo íbamos a asumir nosotros. O sea, a partir de ahí ya la universidad se libraba completamente de todo tipo de gastos. Había una decisión conjunta para la designación de territorio, entonces ya fuimos a ese basado en lo mismo que acaba de explicar David, ¿no? Ya fuimos a los 30 meses en la fase PCT a definir los países según los intereses de ambas partes, que básicamente fueron los nuestros, pero no fue nada, sino porque éramos los que íbamos a vender, ¿no? El producto, o sea, las condiciones que si el producto entonces llegaba al mercado, había un pago de royalty sobre la venta a los titulares, y también había pago de royalty por la comercialización de nuevos desarrollos basados en ese mismo producto. Entonces, de esa forma, bueno, llegamos al producto final, ya cuánto va a terminar, y bueno, se hicieron todo eso, la universidad aún hoy todavía gana royalty con la venta de este producto. Y después, en el centro nuestro, ya tenía la capacidad de otros antígenos, se logró una segunda, esto primero, bueno, es un artículo que salió en Science sobre esa vacuna, porque resultó que además era, como decía, la primera vacuna sintética que se usaba en humanos. Y después, bueno, nosotros logramos desarrollar una vacuna pentavalente es que en el mismo bulbo, en el mismo pinchazo, usted está protegiendo al individuo contra 5 antígenos. Esto no es nuevo tampoco, eso no es una invención, pero bueno, desarrollamos ese nuevo producto, incluyendo, ya de hecho nosotros teníamos un producto tetravalente, y lo que hicimos fue desarrollar una formulación con esta nueva vacuna para tener una pentavalente, que es la que hoy se usa, la que vendemos hoy en todas partes y la que usan todos los niños nuestros, ¿no? en el país. Y entonces por este nuevo desarrollo también recibe royalty las dos universidades. Por supuesto, como aquí implica una cotitularidad entre dos universidades, hay otro acuerdo en paralelo que nosotros no tenemos que ver entre ellas dos, ¿no? Entre ellas dos, de cómo ellas dos se van a repartir, porque yo doy un royalty conjunto y después ellos se lo reparten. ¿Cómo se lo reparten? Bueno, ya eso es una historia entre ellos, ¿no? Que también tiene que haberlo. Si fuera un solo titular, bueno, no, eso no tendría que existir. Y bueno, eso es ya lo que yo iba a decir. Nosotros tenemos el premio la OMP, Empresa Innovadora. Y bueno, hasta ahí para Vamos a continuación a hacer la ronda de preguntas. Acá hay una pregunta para un puesto Davis, debe ser para... Se están identificando con la Universidad de California Davis. Dice, en la práctica de la Universidad de California Davis, ¿cómo se buscan los licenciatarios? Bueno, eso depende otra vez
eso creo que es una cuestión que se contesta caso a caso, pero en el formulario de divulgación de invención pedimos que los inventores nos den información sobre posibles compañías que podrían ser interesadas o estar interesadas también en licenciar la tecnología. Porque a veces lo que pasa con nosotros es que contamos con mucha financiación pública del gobierno federal de Estados Unidos, pero también para muchos proyectos hay algo de apoyo financiero de una compañía, por ejemplo. Entonces, en ese formulario de divulgación de invención, los inventores pueden identificar un posible licenciatario y de ahí podemos tomar la responsabilidad de comunicarnos con esa compañía. En otros casos tenemos, por ejemplo, una plataforma en línea para hacer marketing de nuestras invenciones. Entonces, es muy como UC Davis ya tiene una buena reputación, sobre todo en ciertos campos. Es común que las compañías accedan ya a la plataforma en línea para buscar nuevas tecnologías. Entonces es una segunda manera. La tercera es que ofrecemos varios eventos en el campus. Por ejemplo, organizamos algo que se llama Seed Central, que es un evento mensual que será todos los meses del año académico en el campus y que invita a la asistencia de como entre 30 y 50 compañías de la industria agraria del norte de California. Entonces eso significa que las compañías vienen al campus y pueden hacer networking con los inventores y los inventores pueden presentar sus líneas de investigación y sus nuevas invenciones. Y por último, pues creo que para algunas de nuestras tecnologías son líneas de investigación muy establecidas en el campus y tenemos algunas relaciones de largo plazo con algunas compañías. Y por eso también es importante destacar que el licenciamiento es una relación de largo plazo, porque no solo quieres transferir esta tecnología X a una compañía que la pueda comercializar, sino que quieres desarrollar una relación con un licenciatario para las tecnologías Y, Y, y Z, y E, B, C, etc. Para el futuro. Entonces son algunas de las maneras que utilizamos nosotros. Otra pregunta para David es ¿cuánto dinero invierte la UC Davis en su vicerrectorado de investigación y oficina de transferencia tecnológica anual? Es una buena pregunta. La verdad es que no tengo los números exactos conmigo ahora, pero yo sé que tenemos una oficina de aproximadamente 22 personas, entre 22 y 25, dependiendo un poco del año y del presupuesto. Pero estas personas son profesionales que ganan buenos sueldos, ¿no? Entonces podrían imaginar que es un presupuesto de varios millones de dólares anuales. Pero en comparación a lo que tenemos que invertir en las otras ramas de la administración, yo creo que es una proporción relativamente pequeña. Otra pregunta dice, ¿cuál es la finalidad de la patente provisional y si recomienda al Perú, entidad Indecopi, que implemente la patente provisional? Bueno, creo que esa implementación sería un poco complicada, tal vez es que es un tema que tiene varios aspectos, ¿no? Pero la finalidad o el uso, la utilidad de la patente provisional el uso, la utilidad de una patente o una solicitud provisional es simplemente te da más tiempo para preparar una solicitud completa. Y es una ventaja porque normalmente lo que pasa es algo muy típico en nuestra universidad, es que un inventor
está muy entusiasmado por su invención y quiere presentar sus resultados, los resultados de los últimos experimentos en una conferencia. Y la conferencia es en 2 días. Y 2 días antes viene a la oficina de transferencia con decirnos, no mismo, sino a los empleados de la oficina, que bueno, tengo esta invención, es magnífica y la voy a presentar en una conferencia el viernes de esta semana. Y la oficina dice, pero es que no tenemos propiedad intelectual. Si presentas los resultados ya, es que vamos a perder la prioridad, ¿no? Es para esas situaciones que la solicitud provisional es muy útil, que es muy fácil de créeme, yo podría redactar una solicitud provisional en 1 hora, simplemente porque no requiere verificación, solo requiere una descripción general de la invención y los detalles básicos del solicitante, por ejemplo, del inventor, cosas así. Entonces es un mecanismo para asegurar que tengas esa fecha de prioridad y así darte más tiempo para preparar una solicitud de utilidad. No sé si a Perú le interesaría hacer algo parecido, pero bueno, no sé, depende de las necesidades de cada país. Bueno, yo voy a responder la segunda pregunta. Nosotros tenemos algo similar que es el certificado de protección, que es muy similar. O sea, si alguien quiere divulgar su invención, por ejemplo, en el mismo caso que nos contaba David, ustedes presentan el certificado de protección que te da, digamos, una validez de 1 año. La idea es que tú presentes la solicitud dentro de ese año, para no perder, digamos, ese año. Es muy... Lo que he visto que me parece que la diferencia es que no te sirve para reivindicar prioridad, que en el caso de la provisional, ¿no? Sí, eso es lo único, pero sí te sirve, sí te protege por 1 año. Se llama certificado de protección. Otra pregunta para David es, a su criterio, ¿cuáles creen que fueron las razones para encontrar más licenciatarios a nivel internacional para el invento, entre comillas dice, levadura, que para el primer invento, hardware? Yo creo que es un tipo de suerte, ¿no? Es que no, para nosotros con la tecnología de lavadoras, la razón fue porque el licenciatario ya tenía negocios en varios países. Entonces, para ese licenciatario tenía sentido entregar solicitudes de clase nacional en muchos territorios, porque ya tenía mercado en esos territorios. Para la otra tecnología no era así. Yo creo que por varias razones, no sé precisamente, porque no trabajé personalmente con el caso, pero lo que entiendo de esa otra tecnología es que salió en una etapa muy temprana y desde luego se ha desarrollado mucho más. Entonces creo que en el momento cuando salió no existía la misma conciencia, el mismo reconocimiento de las ventajas de esa tecnología y su aplicación. Eso depende de muchas circunstancias, ¿no? Depende del estado de la técnica, depende de los contactos que tu oficina ya tiene con otros licenciatarios, depende del tipo de investigación que haces. La levadura es una tecnología con aplicación en vino, sí, pero también tiene que ver mucho con la investigación agrícola. Y UC Davis es muy conocida como una universidad que hace mucha investigación agrícola. Entonces, para nosotros siempre es más fácil encontrar licenciatarios en esa área. En el área de la computación, por ejemplo, para nosotros tenemos buenos equipos de investigación, pero no es nuestro fuerte, digamos. Y por lo tanto es más difícil encontrar licenciatarios en ese sector. Otra pregunta dice, con respecto al caso de fermentador de bebidas, no patentaron el invento en Chile y Argentina, porque no eran miembros del PCT, pero podían presentar solicitud de patente por la vía nacional, yo entiendo a través del convenio de país, dentro de 1 año de superioridad. ¿Por qué decidieron no presentarlo por esta vía? Sí, otra vez creo que fue por causalidad, porque cuando se acuerdan que el PCT te da un periodo de
un total de 30 veces para entrar, antes de tienes que entrar en la fase nacional. Entonces, sabíamos que la tecnología iba a tener mercado en muchos países, pero lo que no sabíamos era quién podría ser un buen licenciatario. Entonces, no sabíamos en el momento de entregar la solicitud PCT, es decir, después de un año después de la entrega de la solicitud provisional, en ese momento aún no habíamos identificado al licenciatario. Entonces no sabíamos si el licenciatario tenía mercado en Chile y Argentina, y por lo tanto decidimos que no valía la pena entregar solicitudes nacionales allí. Es simplemente por eso. Identificamos el licenciatario luego de la entrega de la solicitud PCT en ese periodo de tiempo entre la entrega de la solicitud PCT y la entrada en la fase nacional. Y eso es como es el sweet spot, es el momento perfecto para encontrar tu licenciatario, porque en función de sus capacidades vas a poder decidir dónde entregar solicitudes de fase nacional. Otra pregunta es, ¿cómo replicar la experiencia de Chile en tener una estación de la U Davis de California en Perú? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Puedes mandarme un correo y empecemos a practicar un poco, ¿no? El proceso en Chile fue así. Ya teníamos una relación de largo plazo con Chile porque hay que ir a los años 60 más o menos, cuando varios investigadores chilenos se radicaron en Estados Unidos para estudiar agricultura y después se volvieron a Chile para establecer programas de investigación allí. Entonces, desde los 60 ha habido una relación entre la Universidad de California y Chile. Entonces, no hay comparación con muchos otros países o muchos otros territorios, de hecho. Pero lo que luego se hizo fue firmar un convenio entre ahora es la presidenta de Chile otra vez, Bachelet, pero en su primer mandato con el gobernador de entonces, el Arnold Schwarzenegger, firmaron un acuerdo de cooperación y en base de eso empezamos a negociar sobre la creación de un centro de excelencia en Chile. Pero hay que tomar en cuenta que todo eso fue posible porque había muchísimo financiamiento por parte del gobierno chileno para establecer centros de excelencia. Es que han gastado como, no sé, pero cientos de millones de dólares en establecer estos centros. Entonces implica un fuerte compromiso por parte del gobierno. Sin embargo, podríamos hablar de otras oportunidades o otras posibilidades luego. Sí, estoy abierto. Gracias. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿se han dado casos de fraude o impostores? Dice que sucedió en tales... ¿Qué sucedió en tales situaciones? Yo entiendo que de repente están hablando de un tema de infracción. De repente alguna patente de ustedes que ha sido ya conseguida y que ha sido, digamos, de repente vulnerada. Bueno, yo interpreto que la pregunta va un poco más a las responsabilidades, quizás de las partes de vigilar las posibles infracciones, por ejemplo. Y para nosotros lo que pedimos en nuestros acuerdos de licenciamiento es que los licenciatarios tomen la responsabilidad de vigilar las posibles infracciones y también de asumir los costos de cualquier litigio que pudiera surgir. Eso es importante para nosotros porque como institución pública no queremos meternos en litigios que posiblemente podrían ser muy costosos y porque no queremos poner en riesgo los recursos públicos, es decir, los recursos de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, en algunos casos hemos litigado nosotros sobre nuestra propiedad intelectual. Y si ustedes saben algo
si conocen la tecnología que se llama CRISPR, es una tecnología de edición de genomas, pues ahora tenemos una disputa importante, lamentable, con la Universidad de Harvard y con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se va resolviendo, pero el punto es que en algunos casos tenemos que seguir ese camino, pero es preferible siempre que el licenciatario tome la responsabilidad de vigilar los posibles casos de infracción. Una pregunta, David, te lo voy a dejar para que lo vayas leyendo porque es un poco larga, mientras que le voy preguntando a Raimundo. Tengo dos preguntas para Raimundo. La primera dice, ¿qué requisitos se debe de cumplir para ser licenciatario, para tomar la responsabilidad de un producto farmacéutico de su institución para poder comercializarlo en Perú? Bueno, lo principal es la capacidad que tenga ese potencial licenciatario de venderlo en Perú, o si es desarrollarlo en Perú, nosotros tenemos varios tipos de licencias, ¿no? Empezar por ahí, porque como estamos poniendo específicamente el ejemplo de Perú. Normalmente para el desarrollo una licencia para el desarrollo del producto, más bien lo enfocamos a países del primer mundo porque es donde a nosotros nos hace difícil lograr un desarrollo con el estándar aunque tenemos estándar, pero así todo el estándar implica muchas otras cosas, inclusive hasta la capacidad de enfrentar las agencias de ellos, que son mucho más estrictas, tipo FDA, tipo EVA. Para el desarrollo en mercados como Perú, nosotros sí tenemos capacidad para hacerlo. Lo que hacemos es entonces negociar con un socio peruano para que él sea el que distribuya el producto dentro del mercado peruano, para decir exactamente el caso de Perú, que de hecho lo hemos hecho. Y entonces, pero en ese caso, bueno, el requisito sencillamente, bueno, aparte de la confiabilidad, etc., ¿no? Que sea una empresa, no tiene que ser una gran empresa, pero quiero decir con cierta demostración, ¿no?, de confiabilidad, su capacidad de esa distribución, ¿no? No es lo mismo ahora que vengan dos personas y me digan, nosotros formamos una empresa y yo voy a distribuir, pero bueno, ¿qué capacidad tú tienes de hacerlo realmente, no? O otra empresa que sí tenga capacidad porque ha distribuido otras cosas en Perú o porque tenga determinado. O sea, los requisitos son esos, no es que sea un requisito especial, nada de eso. Si nos vamos a Europa, el requisito es que tenga la capacidad de hacer ensayos clínicos en Europa, que no sería el caso de aquí, porque los ensayos clínicos nuestros en Cuba son válidos aquí, los nuestros en Cuba no son válidos en Europa. No porque sea Cuba no, sino que Europa exige el ensayo clínico allí. En el mismo caso también de Estados Unidos, Brasil, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar aquí que ayude en ese ensayo clínico. Por eso es distinto. Pero bueno, los requisitos son esos, que tengan la capacidad real de hacer lo que haya que hacer para decirlo ya de forma general en cualquier parte. Otra pregunta, Raimundo, es para el escalamiento en la producción de biofármacos, la transferencia biotecnológica, ¿de qué países son más accesibles y cuál es el costo de la inversión? Bueno, ¿de qué países son más accesibles? Todo eso es caso a caso. Caso a caso. Nosotros tenemos capacidad de transferencia y de tecnología suficientemente buena, digamos, del primer nivel, pero para algunas cosas, ¿no? Tampoco que nosotros lo tengamos ahora, o sea, para las cosas que hacemos. No es que ahora me digan, yo quiero una transferencia de tecnología para yo hacer algo, bueno, no, eso no lo tengo, no, lo puedo desarrollar, pero no lo tengo. ¿De dónde buscarlo? Hay que ver el ejemplo, ¿no? Bueno, por lo general las grandes empresas farmacéuticas tienen capacidad de hacer todo eso, pero bueno, también van a pedirle más. Nosotros hemos hecho transferencias, por ejemplo, a Brasil, a Fiocruz de Brasil. Hemos hecho varias transferencias de tecnología. Ellos están produciendo interferones ahora, después de una transferencia de tecnología que nosotros hicimos. Otro tipo de interferón también, hay otras, dos más que no recuerdo. Sin embargo, Brasil tiene capacidad en otras cosas para transferir la tecnología a nosotros, o sea, no quiere decir que eso no... es que todas esas cosas son caso a caso, hay que ver el caso específicamente que estemos hablando.
y las potencialidades, ¿no? O sea, es muy difícil decir, son preguntas que son difíciles de contestar de forma general, ¿no? Sí, ya para terminar con las preguntas, por favor, David. Bueno, creo que voy a leer la pregunta porque es un poco compleja, pero es una pregunta técnica y interesante. Bueno, asumiendo que nos encontramos en Estados Unidos y divulgas el evento, tienes 12 meses para presentar. Eso se basa en el periodo de gracia para los inventores en Estados Unidos. Entonces, después decides utilizar la vía PCT y designas como país de protección, luego de 30 meses, la Comunidad Europea. Es posible que la Comunidad Europea deniegue la utilidad o la solicitud de patente porque se divulgó el evento antes de presentar la primera solicitud. Eso se basa en el requisito de la nulidad absoluta en Europa. Entonces, es posible que entonces la pregunta es que si no se debe divulgar el evento antes de presentar la solicitud en cualquier caso. Y es una pregunta interesante porque es verdad que las leyes de Estados Unidos y de países como la Comunidad Europea se diferencian mucho sobre, no mucho, pero ese es un punto muy importante, ¿no? si se requiere novedad absoluta o no. Pero la respuesta es que no. Hay otro principio en la ley internacional, la ley que se contiene en el PCT, tanto el PCT como el Convenio de París, como en los APEX, que es el acuerdo ¿cómo se llama? El acuerdo de propiedad intelectual con respecto al comercio, no sé cómo se llama, sí, APEC, ya. Sí, TRIPS, exacto. Bueno, todos esos tratados también contienen el principio del tratado nacional, y eso significa que si divulgas la invención en Estados Unidos, pero tienes esa protección de los 12 meses del periodo de gracia, la Comunidad Europea, o es decir, la Oficina de Patentes de Europa, tiene que respetar las leyes de Estados Unidos en ese sentido. Igual al revés también, es como funciona. Entonces eso sí se llama trato nacional y significa que todavía puede seguir la ley de Estados Unidos divulgando la invención. Gracias David, gracias Raimundo por su presentación. Gracias, voy a dar unas palabras muy breves. Voy a hacer un resumen muy rápido de estos 2 días de este 4º Congreso Internacional de Patentes e Invenciones. El sistema de patentes como instrumento de valor en los procesos de creación, protección y gestión de la propiedad intelectual en organizaciones académicas y de investigación de la teoría a la práctica. El día lunes tuvimos 4 plenarios. El primer plenario, el número 1, que trató del desarrollo de políticas de propiedad intelectual y que nos acompañó Alejandro Roca, que debe estar camino al aeropuerto en este momento, quien nos dio alcances acerca de la importancia de las políticas de propiedad intelectual dentro de las universidades. Una segunda ponencia estuvo a cargo de quien les habla. El plenario 2 estaba referido a infraestructuras para la creación y gestión de la propiedad intelectual. Aquí tuvimos 2 presentaciones, una de David Jefferson de Estados Unidos y Raimundo Ubieta de Cuba, donde compartieron con nosotros las experiencias tanto de la Universidad de California como del Instituto de Investigación de Cuba, donde labora Raimundo Ubieta. El plenario número 3, institucionalización y fomento de la protección de invenciones en instituciones nacionales, contextos, retos y perspectivas. Tuvimos 3 casos, uno de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo Melissa Guevara con nosotros, que es una aliada del INDECOPI, siempre nos apoya en estos temas, al igual que Alessandra Quiñones, representante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que son 2 universidades que investigan mucho
y que también usan mucho el sistema de patentes, y un caso del Instituto Nacional de Salud de Franco Romaní que en verdad me llamó gratamente la atención, que ver que se está investigando y están utilizando el sistema de patentes en el Instituto Nacional de Salud. El plenario 4, ya para cerrar justo el plenario del día de ayer, fue las patentes como instrumento de aprobación de resultados en los procesos de investigación. Tuvimos aquí a Adolfo López, representante de Ciensactiva, o Fondecit, como él ayer nos explicaba del nombre, de Concitec, que nos hablaba acerca de los instrumentos de financiamiento para la investigación en el Perú. Y también cerró, digamos, este plenario Alessandra Quiñones con un caso sobre licenciamiento internacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es una de las pocas presentaciones que me perdí y que me dicen que hubo un tema por el contrato de acceso. Yo más o menos conozco también el caso, pero es algo que escapa el Indecopi, pero nosotros hemos estado trabajando también viendo ese tema con las instituciones encargadas de otorgar ese contrato de acceso. Y el día de hoy hemos tenido 3 plenarios. El número 5, que estaba referido a las patentes como fuente de servicios para la investigación e innovación tecnológica. En este plenario Alejandro Roca nos contaba acerca de las CATI, la importancia de las CATI, los beneficios, y yo creo que ha sido nos ha explicado muy claramente, y a todos los que tenían duda cómo funcionan las CATI, yo creo que esta presentación de Alejandro ha sido muy buena. Y también tuvimos a Luis Silva, que nos contaba la experiencia de Colombia, una experiencia exitosa en el tema de CATIs. Justo creo que fue a principios de año, el año pasado, yo me contacté con Luis para invitarlo a este congreso, y tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar en Bogotá también, y conozco, digamos, cómo está funcionando las CATIs en Colombia, y es un ejemplo a seguir. Y el plenario 6, rol de oficinas nacionales de patentes en el uso y aprovechamiento de las patentes por parte de los centros académicos y de investigación. Aquí tuvimos 2 presentaciones importantes, una de Julio César Moreira, del INPI de Brasil, que nos contaba la experiencia del INPI y el acercamiento que tienen con las universidades o centros académicos de investigación. Y Jesús Hernández nos contaba un poco de la experiencia de la Oficina Americana de Patentes. Me gustó el tema de las 2 leyes que nos contó, en verdad no las conocía. Ahora sabemos que el punto de quiebre fue 1980 hacia adelante con esas 2 nuevas leyes. El plenario 7, investigación, patentes y transferencia de tecnologías, estuvo Carlos Guayanay, que es del Ministerio de Educación y es uno de nuestros aliados. Ahora último les contaba en mi presentación el día de ayer, Ministerio de Educación, Concitec e Indecopi, trabajando en la institucionalización de la gestión de la propiedad intelectual, y a eso apuntamos. Luego estuvo también John Carlos de la dirección contando nuestro programa Patenta Universidad, él es el responsable de este programa. Y también estuvo Cristian Palomino comentándonos acerca de transferencia de tecnología, ¿no? Digamos que es una de las funciones del Concitec. Y en el plenario 8, que acabamos de tener, nos contaban 2 experiencias, David Jefferson y Raimundo Ubieta, de la Universidad de California y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica. Es un resumen que he tratado de hacer de estos días. Señores, les agradezco a los ponentes, a los nacionales, a los extranjeros que se han tomado el tiempo de venir de sus países, a ustedes que nos han acompañado durante estos 2 días, y quiero hacer algunos agradecimientos muy especiales. Primero a Senia Panduro, que nos estuvo apoyando acá, que es de la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales, que no sé si está por ahí Senia. Gracias, Senia. A Mauricio Osorio, subdirector de promoción al patentamiento de la dirección. A Cristian Valdés, que nos estaba acompañando acá, que ha hecho de moderador, de fotógrafo, de anfitrión y de todo. A todo el equipo de la subdirección de promoción al patentamiento, no sé si están ahí, chicos, levanten la mano, párense por favor, un aplauso para ellos por favor. El éxito de este congreso es a ese equipo. Muchas gracias, señores, doy por clausurado el Congreso Internacional de Patentes y los espero el próximo año. Gracias.